Él es de Zamora y estuvo durante, ¿qué años? 2011 a 2015 en el Bronx, en Nueva York. Y estuvo allí como capellán con emigrantes latinoamericanos, ¿vale? Yo creo que tiene una cuestión que es muy interesante y por eso hemos contado con él y buscado invitarle. Durante los años 60 y 70 fue muy común que muchas personas españolas marcharan a Centro Europa, Alemania, igual tenéis hasta familiares, y fueran algunos capellanes con ellos, pero no es el caso. Miguel era español, se va a Estados Unidos como capellán de personas que no son estadounidenses ni españoles, sino migrantes latinos, ¿vale? Con lo cual la pirueta es como doble, porque es una atención, contar un poquito él, no con la peculiaridad de ser español entre españoles, sino el español que va allí y su atención es con personas latinas. Bueno, mira, muchas gracias por tu presencia entre nosotros aquí. Y nada, pues aunque haya habido esos problemas técnicos de PowerPoint que has preparado pero que no podemos ver. Bueno, ya veremos si se ve o no se ve. Yo lo voy a poner de pie. Fenomenal. Saludos, estar de pie. ¿Estáis bien todos? Sí. Saludos. Conozco a algunos de los que estáis. Saludos a todos. Bueno, os voy a empezar a contar algo de dos personas que seguro que no conocéis, porque esto se trata de los que van y los que vuelven, ¿no? ¿Alguno tenéis algún familiar en otro país? Sería parte de mi familia, de mi padre y de mi madre están en Argentina. Argentina, ahí en medio España. Tengo mi familia en Cuba y otra parte de la familia en Estados Unidos y otra en México. ¿Tiene repartida? ¿Quién más tiene familia por ahí? Yo tengo familia en Colombia. ¿Colombia? Venezuela y Estados Unidos. En Alemania. ¿En Alemania? En Boston. En Boston. ¿Y cuántos fueron a Alemania? En invierno. ¿Este invierno? Sí. O sea, se han ido ahora recientes. Ese solo mi primo. O sea, está, bueno, tu primo está por allí, tienes familia. ¿Y el resto no tenéis familia o no lo sabéis? ¿Sabéis si tenéis familia en el... ¿No lo sabéis? Bueno, porque puede ser que alguno tenga familia y no lo sepa. Yo os voy a contar, si me puedo poner la contraseña, a ver si podemos abrirlo, si no nada. Yo os voy a contar una pequeñita historia de dos personas. Uno se llamaba Santiago Fuentes y otro se llamaba Domingo Toribio, que son apellidos muy de Zamora. Toribio es un apellido muy de Sayago, que es una comarca de Zamora extraordinaria, la más hermosa en este tiempo de primavera. Entonces, os voy a contar pequeños datos para que veamos que a lo mejor alguno tiene más conexiones de lo que piensa. Bueno, Domingo Toribio era agricultor en Almeida de Sayago y tuvo dos hijos, un hijo y una hija. El hijo no sé cómo se llama, no me acuerdo, la hija se llama Cándida. Entonces, Domingo tomó a finales del siglo XIX la decisión de irse, era agricultor, de irse a Argentina. Y se marchó a Argentina. Y allí, después de unos años, veremos que hizo algunas cosas. Santiago Fuentes, también natural de Almeida de Sayago, nació en 1873, que ya ha llovido mucho, 1873. Pues toma también la decisión de irse a Argentina. Bueno, no fue a Argentina directamente, sino que Santiago se marcha a Cuba, está un tiempo en Cuba, no le van muy bien las cosas, se marcha a Argentina y está en Argentina. Esto lo hicieron pues muchos zamoranos, muchísimos. Y se calcula más o menos, digamos que entre 1875 y 1930, 2 millones de españoles se marcharon a Argentina. Solo a Argentina. 2 millones de españoles. Bueno, Santiago, ¿os acordáis, no? Santiago Fuentes y Domingo Toribio. Bueno, Domingo Toribio decide regresar, pero deja allí a un hijo. Y regresa a Almeida de Sayago. Santiago Fuentes, que está un tiempo allí, también decide regresar y vuelve a Almeida de Sayago. Los que venían se llamaban indianos, porque habían estado aquí. Esto pasaba con muchos. El párroco de Almeida de Sayago, en un informe que escribió en aquellas fechas, decía que la emigración de los de Almeida a América, como pasaba con muchos pueblos, de los que a lo mejor algunos sois, era enorme. Y que algunos pueblos emigraron hasta la mitad de la población, de varones. ¿Buscando qué?
Unos buscaban trabajar, mejorar en la vida, tener más oficio, porque en Zamora la agricultura estaba un poquito en declive en aquel momento, había muchos hijos, se controlaba la mortalidad, crecía la población de una manera pues importante, sobraba mano de obra y no había trabajo y se marchaban a buscar las Américas. Se marchaban. Otros se marchaban por espíritu de emprendedor, de aventura. Se marchaban algunos de su pueblo, decían que les iba bien, mandaban cartas que tardaban mucho en llegar, no como ahora que por un WhatsApp llega todo así. Entonces mandaban una carta y a los 2 meses tenían la respuesta. Era aquello un proceso larguísimo, pero les iba muy bien, tenían espíritu de aventura y se marchaban. Y otros para huir de la mil, del servicio militar. Esto es una cosa que a vosotros os suena un poco raro, pero antes en mi época teníamos, perdonad, que se me olvidó correr. Antes teníamos obligación de hacer todos ir al ejército. Y en aquel momento había guerra en África, había guerra en España, había las guerras carlistas que estuvieron hasta finales del siglo XIX, había guerra en Filipinas a finales del XIX, en 1898, y claro, morían muchos. Y para ir a hacer el servicio militar y saltarse, se iban a América a ver si podían evitarlo, se iban mucho. Os cuento esto así que es un poquito en la teoría, pero allí estaban Santiago Fuentes y Domingo Toribio. Regresan, se queda allí uno, entonces hay una familia, esta familia Toribio, se quedan allí, hay una rama que queda en Argentina. Regresan. Domingo Toribio regresa y donde tiene a su hija, que quedaba aquí. Y Santiago Fuentes se casa, hace una casa nueva en Almeida. Sabéis que los que venían de las Américas y venían con dinero, generalmente habían ganado dinero. Lo que hacían en muchos casos era construirse una casa buena, y en Asturias, por ejemplo, era muy típico que ponían una palmera como símbolo de que, bueno, habían estado en América. Ponían una palmera en el jardín de la casa. Porque claro, la palmera era un árbol exótico, imaginaos en Asturias, ponían una palmera, símbolo de que en esa casa había un español que había ido a América y regresan. Bueno, Santiago Fuentes tuvo un hijo que se llamaba Ignacio, después fue alcalde constitucional en Almeida de Sayago durante los años de la República, y era mi bisabuelo. Y Domingo Toribio era mi otro bisabuelo, de los cuantos que tenemos. 2 de los bisabuelos de mis bisabuelos estuvieron en Argentina, regresaron a España, donde continuaron con la línea familiar. Es decir, marcharon y regresaron. Y esto lo hicieron muchísimos españoles. Contaba el párroco de Almeida en aquel momento que la mayor parte de los que se iban a Argentina iban en grupos, nunca iban solos, y a los 4 o 5 años regresaban a España y a veces traían pues muchas cosas novedosas. La novedad que Santiago Fuentes trajo a Almeida, el nuevo modo de entender la vida, hizo que al final lo encumbraran como alcalde, y fuera el alcalde de Almeida. No era una persona de las más ricas del pueblo, era uno más, pero tenía una experiencia novedosa de la vida en Argentina, que trae a su pueblo, a un pueblo pequeño de la provincia de Zamora, a un rincón un poquito escondido de la geografía universal, trae una experiencia que aporta. Y esto es lo que hicieron muchísimos de los que fueron a América, trajeron mucha experiencia, trajeron un nuevo modo de ver las cosas, trajeron una realidad distinta aquí. Y posiblemente, de los que sois de Zamora autóctonos, estoy seguro de que si indagáis abuelos o bisabuelos, algún familiar tenéis que se marchó y que regresó. Y quizá alguno tengáis que se marcharon y no regresaron. A lo mejor ya no abuelos, pero sí hermanos de un bisabuelo o de un tatarabuelo, hermana, hermano, parientes en vuestro árbol genealógico. Seguro que tenéis alguna rama que se marchó a Argentina, a Cuba, a México, que fueron los destinos principales de los zamoranos. A otros sitios del mundo, pero principalmente. Otros pues fueron a Estados Unidos. Alguna tenía raíces en Estados Unidos por aquí. Boston, ¿quién me dijo Boston por ahí? ¿Quién tienes en Boston tú? A mi prima. ¿Tu prima se ha ido ahora? Hace unos años. Muy bien. ¿Conocéis a personas que se han ido ahora al extranjero? Nadie tiene, ¿no conocéis a nadie? Que se haya ido a Suiza, Francia. A mi primo. ¿A tu prima dónde se ha ido? A Suiza. Es normal que la población se vaya moviendo, a veces van por motivos de estudios, a veces van por motivos de trabajo, y algunos, del mismo modo que españoles, van a otros países, en muchos casos regresan con novedades. Esto es un fenómeno muy... Os cuento ahora mi experiencia, ¿no? Os digo la de mis bisabuelos,
dos de ellos, Domingo, Toribio, Santiago Fuentes, dos bisabuelos que se marcharon y volvieron. Mi experiencia no ha sido tan intensa. Cuando aquellos españoles iban a Argentina, que sepáis todos, que esto es una cosa que es bueno que los españoles lo sepamos, lo pasaban bastante mal. Primero, los que se iban generalmente eran los que más dificultades tenían. No eran los que estaban muy bien en el pueblo. O sea, el que tenía muchas tierras en el pueblo y tenía riqueza no se iba, no necesitaba irse. Tenía la vida acomodada. Se iban, como decía antes, algunos jóvenes para huir del servicio militar, se iban otros porque no tenían trabajo y se iban algunos que estaban en una situación muy precaria. Imaginaos la situación, ¿eh? Un viaje transoceánico larguísimo, pero desde que salían de Almeida, con una maleta que pesaba mucho, a veces llevaban un baúl, pero tenían que iban un grupito, nadie iba solo a América, iba un grupo, salían de Almeida, llegaban a Zamora, como fuera, en un burro, en un carro, no había autobuses, llegaban a Zamora. En Zamora cogían el tren. ¿A dónde? Uf, a muchos sitios. Algunos se embarcaban desde Francia, otros se embarcaban desde Vigo, podían, Asturias, desde lugares de lo más distante. Se cogían un barco, unos camarotes que iban afinados, que lo pasaban muy mal y estaban, bueno, pues dependiendo la época, porque a principios del siglo XIX tardaban un mes en llegar a América, en un barco. A finales ya tardaban una semanita. Imaginaos una semana en el barco. Cuando llegaban allí a América, llegaban en un estado lamentable. Algunos se enfermaban, otros incluso se morían en el trayecto. Enfermaban, llegaban muy mal. Y lo primero que le hacían era un reconocimiento médico para que no llevaran enfermedades. Y era normal que pasaran un estudio concienzudo. Entonces, cuando llegaban, sufrieron muchísimo la xenofobia. Es decir, los españoles que llegaban a Argentina eran vistos como miserables, pobres, que vienen aquí a robarnos el pan, y éramos tremendamente despreciados, los españoles y los italianos, principalmente. A los españoles, en general, nos llamaban gallegos, porque había una inmigración de Galicia muy amplia. Entonces, aunque viniera uno de Almería o de Barcelona, los gallegos. Era un término genérico y con una finalidad un poquito despectiva con la que se denominaba a los españoles. A los italianos se los llamaban los tanos, italianos, porque gritaban mucho, eran muy alborotadores, no hablaban bien y les tenían un grandísimo desprecio. Y llegaban a decir, en Argentina, llegaron a decir, el padre de la Constitución Argentina de 1853, llegó a decir lo siguiente, fijaos: Argentina no puede prosperar si siguen viniendo inmigrantes del sur de Europa, más o menos con estas expresiones, porque los que vienen del sur de Europa son personas sin muchas capacidades, sin mucho futuro. Necesitamos, si queremos prosperar como nación, que vengan europeos del norte. Estados Unidos han sido más listos, y los que han llegado a Estados Unidos a hacer una gran nación son los del norte de Europa. Y fijaos cómo en un país como Argentina los españoles eran vistos con un grandísimo desprecio. Entonces llegaban a trabajar, y trabajaban intensamente. Algunos lo pasaron muy mal por el desarraigo familiar, su familia había quedado en España, algunos habían dejado, como uno de mis bisabuelos había dejado a una hija aquí, a su mujer. Eso pues le suponía una gran dificultad, se había ido con uno de los hijos. La emigración era principalmente de varones, a veces se encontraban solos, y al encontrarse solos a veces hacían una familia nueva allí, con lo cual ya se desarraigaban totalmente de esta. Y el fenómeno de la emigración fue pues muy complicado para ellos. Y claro, algunos estaban deseando regresar a su hogar donde eran mejor tratados. Porque esta experiencia de cierta marginación la vivimos los españoles cuando fuimos a distintos lugares del mundo, a trabajar, a labrarnos un futuro y a aportar una nueva experiencia para nuestra sociedad. Esto es un poquito, cierro este capítulo de la parte histórica de la emigración a América. Tuvimos luego un capítulo en los años 60, 70, que fuimos a Europa, que quizá habéis visto eso, Francia, Suiza, Alemania, y en el que fueron muchísimos de nuestra tierra también, especialmente de Aliste, de la comarca de Aliste, pero también fuimos a distintos lugares de España, y algunos regresan ahora jubilados
porque están cansados de vivir en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, y regresan también a su pueblo, se arreglan la casa, viven con una mayor comodidad y tranquilidad. Visto esto, os cuento la experiencia pequeña que yo he tenido de 4 años en Estados Unidos. Yo fui a vivir a un barrio que es muy conocido, que se llama, bueno, no es un barrio exactamente, se llama el Bronx. El Bronx, ¿lo conocéis? ¿Qué os suena el Bronx? ¿Os suena algo el Bronx? Nada, nunca habéis hablado del Bronx. ¿Alguien? Bueno, el Bronx es un barrio de los 5 distritos que forman el Bronx, que se iba a poner internet, si tenéis internet. ¿Internet no funciona? Bueno, Nueva York, la ciudad de Nueva York. ¿Alguna vez has estado en Nueva York? Yo sí. ¿Tú has estado en Nueva York? A ver, ¿qué has visto en Nueva York? Pues todo. ¿Lo he visto todo? Oye, yo estuve 4 años y no llegué a verlo todo, pero lo he visto muchas cosas. ¿Qué has visto en Nueva York? Pues los distritos que hay. He estado por Queens, por Brooklyn, por Harlem, por Manhattan y por el centro. ¿Y tú si conoces el Bronx entonces? Sí, pero fui casi todo el poco tiempo. Bueno, Nueva York, pues tú has estado por allí. ¿Has estado algo más en Nueva York? Cuéntanos, a ver. Pero desde pequeña, sí, yo solo me acuerdo que hice el World Travel Center o algo así. Y ya, otra cosa. Ya, tú eres de la República Dominicana, dijiste. Bueno, para los dominicanos, Nueva York es como el destino de muchos que salen, de hecho, pueden ir a Boston y dicen voy a Nueva York. A Nueva York, porque es, o sea, como que resume que todo Estados Unidos es Nueva York, ¿no? Es una ciudad multicultural y hay una zona de Nueva York. Yo vivía con dominicanos, ¿no? Todos los que vivían en el barrio donde yo estaba, Irish, eran dominicanos prácticamente, que venían de distintos. ¿De dónde eres tú? En Santiago. Santiago, pues ahí había muchos, ¿eh? Sí, mi primo vive ahí. ¿Dónde vive? ¿Tu primo sabes dónde vive? Bueno, empezamos por H, pero no. Por H. Washington Heights. Por ahí. Pues bueno, no sabes. Bueno, Nueva York. Digo, es una gran ciudad. Nueva York está compuesta, fijaos, por 5 distritos. Distritos, que no son barrios, distritos, que son Manhattan, que es el Nueva York auténtico e histórico. Es una isla muy alargada, pero muy alargada. Una isla que tiene en la calle de Broadway, que es la más larga de Nueva York porque atraviesa la isla desde el vértice sur hasta la parte norte. La isla de Broadway tiene 22 kilómetros. Es decir, imaginaos una calle llena de edificios permanentemente, porque es una calle muy populosa y movida. Una calle que yo pongo para medirla es, que nos fijamos en Zamora, es una calle que empezaría aquí y terminaría en el cruce de Montamarta por el que se va a Sanabria o a Benavente. 22 kilómetros. Vale, una calle. Eso es la ciudad de Nueva York. Ahí acaba Manhattan. La ciudad continúa todavía, es más todavía. Pero bueno, para que os hagáis una idea, 22 kilómetros, la calle de Broadway, una isla que es así muy alargada, acaba en Manhattan, isla. Después, junto a Manhattan, hay aquí otra isla enorme, muy grande, que se llama Long Island, que es la isla larga, cuya parte más occidental está conformada por 2 barrios que nos suenan mucho. El del norte se llama Queens, el del sur se llama Brooklyn. Entonces tenemos Queens, Brooklyn, Manhattan, la isla. Al sur hay otra isla que también forma parte de la ciudad de Nueva York, pero es menos conocida, que se llama Staten Island. Y al norte, la tierra firme, el único sector que es tierra firme, que se llama el Bronx. Esto es la ciudad de Nueva York. Son 9 millones de habitantes, los 5 distritos. El más grande de todos es Brooklyn, que no es un barrio, pero son distritos, que tienen 2,5 millones. Brooklyn. Por tanto, esta enorme ciudad está conformada por 5 distritos que viven 9 millones de personas, pero alrededor hay muchos pueblos y ciudades dependientes de Nueva York. Está formada una área metropolitana de 19 millones de habitantes. Es decir, están viviendo en torno a Nueva York un inmenso enjambre humano de 19 millones de habitantes, que no llega, porque hay 45, 46 millones, que es casi la mitad de España, metidos ahí en un territorio pues muy loco, muy loco.
Y Nueva York es una zona de una enorme inmigración. O sea, han llegado a Nueva York personas de diversos lugares y era el puerto de entrada fundamental para llegar a los Estados Unidos, que es el país con más inmigrantes. Por ejemplo, llegaron a través del puerto de Nueva York casi todos, más de 4 millones de irlandeses. A principios del siglo, a finales del XIX, principios del siglo XXI, unos 4 millones y medio, a través del puerto de Nueva York. Luego se van a Boston, a Chicago, a otros lugares, pero el puerto de Nueva York fue el puerto de entrada y también de unos 30.000 españoles que llegaron a vivir en los años 20. 30.000 españoles en Nueva York. Allí ha habido algunos personajes famosos y conocidos, españoles que han dejado su huella en la ciudad de Nueva York. Pero tendría que ponernos las fotos para que las vieran, si son fotos es bonito. Pero bueno, tranquilo, no te preocupes. Pero bueno, la ciudad entonces se ha conformado con un mosaico cultural muy grande y por eso es, como dicen algunos, la capital del mundo. Porque en Nueva York se encuentra uno de todo. De todo. Es muy curioso visitar, por ejemplo, el barrio de Williamsburg, que está en Brooklyn. Y cuando uno entra en el barrio de Williamsburg, la percepción que uno tiene es que está en Tel Aviv, la capital de Israel. Porque uno se encuentra, si habéis visto alguna imagen en televisión, con los judíos que van con estos tirabuzones largos, con barbas largas, con un sombrero negro grande, vestidos todos de negro, caracteres hebreos, los autobuses tienen los caracteres hebreos, no hay nada en inglés, las casas, en vez de tener en inglés los nombres, los tienen puestos en letras hebreas, entonces uno parece que está en Tel Aviv. Te sorprende y ves con un cojín muy grande y con la Biblia. Las mujeres de los judíos ortodoxos se rapan el pelo y se ponen luego una peluca, van vestidas todos con un vestido muy parecido, con un color semejante, y uno dice, no te imaginas que estás en Nueva York. Pues sales de Williamsburg al barrio inmediato y está lleno de lo que se llama los hipsters, que son los que van a la última moda. Personas con una ropa muy chocante, no porque sea rara, sino porque hacen combinación de colores muy extrañas, con sombreros a veces se ponen una casaca roja, unos pantalones azules, un sombrero blanco, otros que van ahí bueno, conviven la zona de judíos ortodoxos con una zona hipster de los que van a la última, de los que intentan ser innovadores y modernos en todo, conviven en un área muy cercana. Uno sale de ahí y se mueve a otro sitio, y por ejemplo en Washington Heights hay una película muy bonita que podéis ver, que dice Heights, que es un musical, donde viven dominicanos. Es como estar en la República Dominicana. Uno va por la calle y te venden allí papaya, plátano, maduro, productos casi todos traídos del Caribe. Y entonces es una calle donde hay un movimiento muy grande en el espacio público, porque todos salen, quieren movilizarse, dominicanos. Pero uno baja a otras zonas de Nueva York, que es una zona irlandesas o italianas. Hay una calle Arthur Avenue en el Bronx, que se llama La Pequeña Italia, donde uno encuentra restaurantes italianos, pan, tiendas con aceite. Pues uno va recorriendo las zonas de la ciudad de Nueva York, se encuentra con una experiencia multicultural enorme, que uno puede impregnarse, diríamos, de todo el mundo. O sea, uno puede conocer cualquier lugar del mundo. Y luego, en el barrio en el que yo vivía, no sé si conocéis a ver una película, porque ahora yo sé que veis muy poco cine. ¿Habéis visto el Joker? ¿Quién ha visto el Joker? A ver, levanta la mano. ¿Lo has visto? Joker, bueno. Me interesa, para ubicarnos en una cosa, el Joker, ¿lo habéis visto, no? ¿Qué os ha parecido la película? ¿Te gusta? ¿No? ¿No te gusta nada? Nada la película. ¿Lo habéis visto? ¿Qué te parece? ¿Tampoco te gusta? ¿Por qué no os gusta? ¿Quién ha visto más la película? ¿Alguien que diga por qué no le gusta? ¿Si le gusta? ¿Uno la ha visto? ¿Dos la ha visto? ¿Quién más la ha visto? Uno más lo había visto, ahora no se te olvida decirlo. ¿Quién más lo había visto por aquí? ¿Tú lo has visto? ¿Tú la viste qué? Yo vi la primera. Ah, bien. Bueno, me gustaría decir porque lo que aparece en la película del Joker, que aparece como un submundo degradado, ¿no? Así era el barrio en el que yo vivía. Esas casas que aparecen donde vive el Joker, que parecen casas traídas de no se sabe dónde, así eran las casas de mis feligreses. La escalera que aparece, que es muy famosa y que van a ver ahora los turistas, ¿recordáis? Una escalera en la que el Joker va haciendo un baile. Eso estaba al lado de mi parroquia.
Por eso, claro, subí allí muchas veces. Y cuando vi la película dije, pero si esta es la escalera que estaba al lado de mi parroquia. Si veis la película, que sería interesante verla, pero bueno, si no os ha gustado a lo mejor, pero si veis la película, que es muy interesante verla, donde se nos cuenta cómo el Joker de Batman empieza a ser malo, entonces empieza a contar su vida en una casa y en un ambiente familiar pues muy difícil, en el que a veces pues, se ríen de él, se burlan porque tiene algunas dificultades de personalidad y de conducta, pero el ambiente que sale en la película, que parece extraído de una cosa de ciencia ficción, como que es una ciudad irreal, es el Bronx. El barrio del Bronx, no es todo el barrio así, pero sí el área en el que yo vivía, Irish, que es una zona que se llama Puente Alto, es una zona que está ubicada en el sur del Bronx, que es la zona más degradada de la ciudad de Nueva York, donde hay pues índices de delincuencia y de problemas muy grandes. No ahora, que han bajado mucho, aunque han subido ahora un poquitín otra vez en los últimos años, por lo que me cuentan los que están allí. Pero bueno, fijaos, en los años 80 decían algunos que era más peligroso vivir en el Bronx que en un país en guerra. Y me contaba uno, esta experiencia, esto era el Bronx, el barrio del Bronx, me contaba uno que un día los poquitos irlandeses que quedaban allí, porque quedaban muy pocos irlandeses, era un barrio, en los años 20 era un barrio lujoso y aireado, muy bonito, pero se empezó a degradar. Un irlandés dice que fue a ver a su madre, dejó el coche, marcha, estaba un momento con ella, sale, y cuando se monta en el coche ve que tiene otro aparcado allí, y no podía salir. Le da un poco de miedo, dijo, porque a lo mejor le digo algo, y está así como con el claxon, Pepe, como para decir, a ver si me deja salir, y no se movía. Ella se levantó porque tardaba un rato, y cuando fue a decir al conductor que si podía mover un poquito el coche para allá o para acá, vio que el conductor lo habían matado, estaba muerto, asesinado. Esto era, no todos los días, pero esto era el ambiente que se vivía en el South Bronx, ¿no? En el sur del Bronx, donde la delincuencia se había apoderado pues, prácticamente de esa zona de la ciudad. Pero no solo de esa zona de la ciudad, sino prácticamente de todo Nueva York. Cuando un amigo que estaba allí, uno que era español también, de Soria, y que había ido, porque su padre tenía un negocio de venta de jamón por Estados Unidos, y bueno, pues este me contaba que cuando él llegó a Estados Unidos en los años finales de los 70, casi en el 80, le decían, cuando vayas en el metro, no le mires a nadie a los ojos, porque a lo mejor no sales del metro. Te tenías que ir en el metro un poco ahí como a lo tuyo, mirando al techo, pero tienes que tener cuidado de establecer contactos. Es una ciudad muy violenta, Nueva York, con muchos problemas de integración social, que en los años finales de los 90 y cuando empieza el año 2000, especialmente gracias a un alcalde que ahora se hizo famoso por otras cosas, pero bueno, que era Giuliani, consiguieron con un plan de tolerancia cero con la delincuencia, sanear la ciudad. Y ahora mismo es una ciudad relativamente segura, donde uno puede caminar por muchos sitios. Pero yo viví en el sur del Bronx y la experiencia que os cuento del sur del Bronx es la siguiente. Era una zona de profunda mezcolanza cultural. Había muchísimos africanos, muchísimos. De hecho, junto a la parroquia teníamos un lugar que se llamaba el centro de todos los musulmanes. Y allí se reunían africanos de confesión musulmana, que era un lugar no solo para el culto, sino que tenían muchas actividades y acogida. Pero teníamos en la parroquia donde estaba fundamentalmente eran dominicanos, de distintos lugares de procedencia, pero la mayor parte eran dominicanos, muy alegres, dinámicos, puertorriqueños, quedaban poquitos porque eran de una generación anterior, ecuatorianos, había una comunidad importante de Ecuador, y luego del resto de los países y mexicanos, que son las 4 comunidades más fuertes que había, madres que habían pedido hijos, que habían pedido la mujer, el marido, que llegaban. Y todos ellos, mira, os digo una cosa, estando en el extranjero, se siente un poquito el desarraigo del propio país, porque no tienes ni las mismas costumbres, ni la misma comida, ni las relaciones sociales que has tenido habitualmente. Y estando en Estados Unidos, tienes otra dificultad muy grande, que es el idioma.
que en muchos casos algunos no terminaban de aprender. Porque muchos de los que iban, no todos, porque hay algunos que iban por estudios y tenían buenas carreras, muchos de los que iban tenían un nivel cultural relativamente bajo. El aprendizaje del idioma, y ya más de adultos, les resultaba mucho más difícil. Y en otros casos, que esto pasaba con algunos ecuatorianos y mexicanos, dejaban a los hijos en su país de origen, con el deseo de volver pronto. Pero como no podían volver, en Estados Unidos, con lo que iban ganando, le pagaban en Ecuador o en México los estudios. Y entonces, el deseo de pagarle a sus hijos los estudios, salir adelante, la vivienda, se quedaban en Estados Unidos. Fijaos qué situación, pensadlo para vosotros, unos padres que por amor a sus hijos se van de casa, le pagan los estudios, la vivienda para que progresen, pero no los pueden ni ver, porque como son ilegales, si vuelven a su país, no pueden volver atrás. Y entonces durante muchos años, y en casos ocurría que dejaban a sus hijos con 5, 6, 7 años y no los volvían a ver hasta que cumplían 18. La situación de desarraigo familiar y de dificultad para esos padres y para esos hijos es una situación pues muy grave. Entonces la inmigración genera en muchos casos una ruptura de la propia identidad, de la propia familia, de los rasgos, hasta en las medidas. Yo me encontré cuando llegué a Estados Unidos que vas a comprar un litro de leche y no lo puedes comprar, porque allí no se mide por litros, se mide por galones. Y entonces, como me decían, ¿cuánto mides? Y yo decía, pues yo mido como 1,80. No, pero ¿en pies cuántos son? No sé cuántos pies son, 1,80. O vas a echar gasolina y ves el precio y dices, bueno, te parece que es barata acá, pero es que, claro, no se mide en litros tampoco, se mide en galones. O vas a comprar, como me pasó una vez, que vi queso manchego y dije, hombre, voy a llevar queso para que es de España. Y me pareció que tenía un precio razonable. Pero es que se pesa en libras, que es mucho menos que los kilos, y me salió carísimo, porque no calculas el peso. Y hasta que te habitúas a los grados, a las medidas, estás viviendo como en otro mundo en el que te sientes extraño. Por eso, al inmigrante, os lo digo para los que vengan aquí, porque yo tuve la experiencia de acoger, sin ser yo autóctono, pero de acoger a muchos inmigrantes, hay que tratarlo con mucho cariño, porque generalmente sienten en su interior un desgarro en el corazón de la pérdida del contacto con sus raíces, con su familia y con su contexto cultural. Y aunque en muchos casos económicamente vive mejor, le falta como algo en su propia identidad que no tiene otro. Bueno, dicen que me calle, si queréis. Muchas gracias ante todo. Bueno chicos, es momento de preguntas y... ¿Queréis compartir algo? ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Queréis preguntar algo? ¿Lo que has escuchado? Nacho, no sé si... ¿Alguien más? No. Aquí hay una pregunta, a ver. Veo que estáis aplanados. ¿Estáis y todas las... Fuerte no. ¿Qué diferencias ves entre la inmigración aquí en España y allí en Estados Unidos? Bueno, la diferencia entre la migración... Mira, depende. La migración en España y Estados Unidos depende de dónde vengan los españoles. Si vienen de Marruecos, tienen algunos componentes parecidos a los de Estados Unidos. Pero hay algo que ayuda o descentra en la inmigración, que es la lengua. Cuando aquí a España vienen argentinos como nosotros fuimos a Argentina, o cubanos, o dominicanos, o colombianos, que hay aquí algunos, o venezolanos, que son familias nuestras en el pasado, compartimos la misma lengua, y aunque hay un desarraigo, es muy fácil la asimilación, hasta cierto punto. Cuando vas a un país que habla una lengua distinta, como los que van a Estados Unidos, estás perdido, porque no te puedes expresar. Puedes hasta saber muchas cosas, pero llegas a una oficina y el señor que está allí habla inglés y o manejas el inglés o estás perdido. Entonces, claro, la lengua no es la oficial, que ahora quieren ponerla, pero la lengua común en Estados Unidos es el inglés, en lo que te atienden.
pero el que no sabe inglés... Ahora, si os he de decir que en Estados Unidos, que a veces tenemos en España una imagen muy negativa, creo, voy a lanzar aquí un dardo un poco político, pero bueno, pero es que es una cosa de integración nuestra. Creo que se acoge mejor al inmigrante en Estados Unidos que en Cataluña al resto de España. Porque yo que soy de las últimas generaciones que aprendió francés, porque yo en el instituto estudié francés, en el colegio estudié francés, yo no estudié inglés, yo estudié inglés después en la universidad, empecé a ir a clases de inglés, pero bueno, pues, aprendí un poquito, entonces el inglés lo he hablado un poquito más en Estados Unidos. Es curioso, pero cuando ibas al médico, por poner un ejemplo, que no es que fuera muchos días, pero alguna vez tuve que ir cuando necesitas por antibiótico o algo, por un resfriado fuerte, o anginas, o bueno, placas o lo que sea, te ponían un traductor en el médico. Entonces, una vez, por ejemplo, que me acuerdo que esto fue una cosa, bueno, dije, madre mía, fui al médico, entonces la doctora no hablaba español, entonces se pone en una cabina, un aparato que tenía aquí, llama al traductor, entonces hay un altavoz, y entonces ella me iba hablando en inglés y el traductor me iba traduciendo. Yo al traductor no lo veía, estaba donde fuera, pero el traductor oía a la doctora y la doctora me traducía a mí en español. Y dices, o sea, hay un deseo de ¿qué? De servir al ciudadano, sea el que sea. Entonces, en el médico, en oficinas, es muy habitual que en el metro y en muchos lugares los carteles vengan en inglés y en español, que se habla mucho y a veces también en otros idiomas. Pero hay un deseo de que la persona que está en la calle se pueda orientar. Y en España hay lugares ahora que el español se trata de extirpar. Es curioso cómo en Estados Unidos, yo lo viví, se acoge mejor al inmigrante hispanohablante que en algunas zonas de España. ¿Alguna pregunta más? Si tú sientes que Estados Unidos ha sido como tu hogar en algún momento. Bueno, yo estuve en Estados Unidos, no era mi hogar, porque yo no iba a estar allí de por vida, yo sabía que iba a estar muy poquitos años. Entonces, es difícil creer que ese es tu hogar cuando sabes que vas a estar allí estacionalmente. Es como si te vas de vacaciones 10 días o 15 días a un sitio, pues sabes que no sabes. Pero, aun siendo una zona donde yo no tenía familia ni tenía raíces, yo me encontré muy bien. Vamos, de hecho me volvería mañana si fuera necesario. Me encontré muy bien y bien acogido. No por la población autóctona, que yo no tenía autóctonos, sino hispanoparlantes, sobre todo de los países que dije antes, que me acogieron muy bien y estuve bien. Me sentía como en mi casa. Pero claro, yo iba unos años, y eso lo tenía claro. Entonces, no, la perspectiva de que fuera eso mi hogar tampoco era. Nacho, ¿por qué decidiste a Estados Unidos? Bueno, yo no decidí irme a Estados Unidos, yo tenía entonces deseo de salir al extranjero porque es muy bueno salir. Como dije antes, mi bisabuelo viene, conocen al alcalde del pueblo, yo cojo por la experiencia americana. Fijaos, yo que estaba estudiando a los españoles en Nueva York, ¿sabéis que el movimiento Scout, lo conocéis? Movimiento Scout, Boy Scout. Pues el movimiento Scout en España lo impulsa, no solo, pero el gran promotor del movimiento Scout en España en sus orígenes fue un español de Barcelona que se va a Estados Unidos, que pasa allí gran parte de su vida y que regresa a Inglaterra, conoce a Baden-Powell, que es el fundador de los Scouts, e introduce el movimiento Scout en España. La experiencia de ir a Estados Unidos e Inglaterra le hace impulsar algo que luego se ha extendido muchísimo por muchos lugares, que se llamaba Arturo Ullas y Amengol, que era un escritor y periodista catalán, que regentó un hotel al principio con su padre, una historia un poquito larga, muy interesante, pero y volver, dar una perspectiva y fundas cosas buenas, 3 cosas buenas. Entonces, eso siempre es pues muy interesante. Me has preguntado, Sandra, que miro con esto. Porque entonces yo quería irme a algún lugar, al extranjero, para tener una experiencia. Podría haberme ido a Jerusalén un año, y alguna cosa que hacen algunos sacerdotes, se van un año a Tierra Santa. Podría haberme ido a Marruecos, que tuve un verano, una experiencia misionera en Marruecos, y acabé en el Bronx. Pero no tuve decisión de ir al Bronx, tuve decisión de irme a un sitio. Y tocando unas teclas, donde me metía. Muy bien.
Bueno, pues nada, damos las gracias a Miguel por compartir con nosotros su experiencia. Además, algunos tienen examen ahora, así que... Están ahí, pobrecitos. Así que nada, muchísimas gracias, le damos un aplauso.